Toda una bendición o uno de nuestros mayores retos o regalos. Hablemos del embarazo en la casa. Por supuesto, mi querida Carlita, el embarazo, que debe ser una de las etapas más maravillosas para nosotras las mujeres. Se encuentra con nosotros un verdadero especialista, el doctor Mario Muñiz, que nos va a platicar justo acerca del embarazo, pero muchas cosas que desconocemos al día de hoy seguramente. Hablar, por ejemplo, en caso de que la madre sea RH negativo, ¿cuáles son las complicaciones que podría tener? Y bueno, ¿cuáles son las prevenciones que también se deben de llevar? Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Y bueno, pues es un tema importante y justamente hablar acerca de esto. Pocas mamás saben qué es lo que justamente se tiene que hacer en caso de ser negativo, por así, en tipo sanguíneo, ¿no? Sí, claro. En el embarazo pedimos varios exámenes y precisamente una de las maneras cuando vemos una paciente con un grupo IRH, vamos a decir positivo o negativo, tomamos varias precauciones, por supuesto. Sí, ya hemos hablado aquí de varias cosas. Medimos el azúcar, medimos cómo está la función renal y en base a eso pues nosotros sabemos o pensamos si hay alguna probabilidad de problemas en este paciente. Entonces lo principal, hablando de la mujer embarazada, pues de la prevención. Y es un tema muy importante, es un tema que ha generado muchas confusiones. Si hablamos del tipo de sangre, en general los tipos de sangre tienen letras y decimos si es positivo o es negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, si es positivo quiere decir que la paciente tiene un antígeno. El antígeno es presente, que se llama RH. Y el antígeno puede ser de otra manera negativo, significa que no está en la sangre del paciente. Por lo tanto, cuando nosotros detectamos que es negativo, quiere decir que no tiene ese tipo de sangre o ese antígeno. Cuando nace una mujer en el embarazo tenemos que estar pendientes de que ella no genere anticuerpos. ¿Qué es anticuerpos? Los anticuerpos son las defensas que tenemos y que pueden prevenir. Por ejemplo, si tenemos un virus de gripa, nuestros anticuerpos van a atacar el virus de gripa. ¿Sí? Y en este caso simplemente es una modalidad que tienen todos los seres humanos en el grupo IRH. Aquí cuando una mujer nace su bebé y hablamos de que es RH negativo, es muy importante que sepamos si este bebé es positivo o es negativo. Simplemente, ¿qué significa? Significa que ese antígeno está presente en la sangre del bebé y por lo tanto la mamá no lo tiene. Si al momento de nacer vemos que es positivo, hay que aplicar una vacuna para prevenir que ese RH genere defensas de la mamá contra el bebé, o sea, contra ese RH positivo. Para un futuro embarazo. Para un futuro embarazo, exactamente. Y si este primer bebé fuera también RH negativo como la mamá. Eso es muy importante. Si el bebé es negativo, quiere decir que no hay antígenos, por lo tanto no va a haber ningún problema, no se aplica ningún tipo de prevención, que sería la vacuna. Es gamma globulina antidea, así se llama. Está bien interesante porque fuera del aire estábamos platicando justamente acerca de esto, que si no se llegara a aplicar la vacuna correspondiente y de la manera bien indicada, si quisiera volver a embarazarse, el mismo cuerpo va a generar un rechazo hacia aquello porque lo detecta como algo malo hacia nosotros, ¿no? Sí, como un cuerpo extraño o un agente extraño. Ya. Por lo tanto, en un segundo embarazo, si no se llegara a aplicar la vacuna, generaría problemas. Afortunadamente en la actualidad lo vemos ya muy poco. En las instituciones, en la medicina privada, pues bueno, es algo que lo estudiamos mucho y principalmente lo que hacemos es tener esa prevención. Dime algo, ¿esta vacuna no se puede aplicar en la etapa del embarazo, cuando la mujer detecta que está embarazada? ¿Ya es muy tarde aplicarla? En el primer embarazo aplicamos vacuna en la semana 28, prácticamente en el sexto, séptimo mes. A todas aquellas que son RH negativas. Exactamente. Okay. No sabemos cuál es el tipo de sangre del bebé, pero al momento de nacer ya lo identificamos y lo aplicamos en los primeros 3 días para que genere los anticuerpos. Antes de tiempo, si lo aplicamos después, no va a generar ningún efecto. No va a generar no va a defender a la mamá contra esos anticuerpos. ¿Vas a llevar un embarazo diferente a un RH positivo o tu embarazo va a ser perfectamente normal? Va a ser perfectamente normal, eso es muy importante porque genera mucha alarma, pero realmente es una condición normal, ¿sí? Simplemente no tiene el antígeno. Lo que es importante es el momento del nacimiento.
saber detectar qué tipo de niño tiene el bebé, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahora, hablando también justamente del embarazo, otras pruebas que se pueden... Hay mujeres, se ha dado, y se da el caso yo creo también, bueno, más bien sí se da el caso, de mujeres que en el momento de embarazarse aumenta su nivel de azúcar, ¿no? Y pocas mujeres lo pueden detectar. ¿De qué manera podemos detectarlo nosotros? Muy bien, eso es muy importante. Esto es el manejar el azúcar en el embarazo, por ejemplo. Sí tenemos que hacer detecciones en el primer trimestre, en el segundo trimestre y obviamente al final. Generalmente después del 7º mes hay una prueba de azúcar que le llamamos tamiz o tamizaje, que es una prueba de exploración. O sea, le damos 50 gramos de azúcar y a la hora hay que hacer una medición del azúcar. Normalmente los niveles están señalados, vamos a decir 140, no debe estar arriba de 140 después de una hora. ¿Sí? Oye, a mí no me hicieron eso. ¿Será porque yo no presenté a lo mejor síntomas de tener azúcar alta? O, digo, yo no me sentí mal. Sí, de alguna manera puede ser una paciente de bajo riesgo, pero en general todas las mujeres tienen ese riesgo. La diabetes o la intolerancia a los carbohidratos es una situación pues muy común en México, ¿no? O sea, aunque no te sientas mal, te tienes que hacer ese estudio. Sí, más claro, o menos en el claro. Siempre hacemos un tamizaje. Tiene un nombre especial o en específico porque igual a lo mejor tú nunca lo padeciste, pero justamente a raíz de un embarazo se dispara el azúcar, ¿no? Es más frecuente que tengamos una intolerancia a carbohidratos y aumenta la posibilidad de generar una elevación del azúcar, por supuesto, y generar lo que se llama diabetes gestacional. Sí, que generalmente esta se presenta durante el embarazo, pero posteriormente, después de que te embarazas, llegas a niveles normales. Pero ese grupo de mujeres son mujeres que pueden tener diabetes en un 15 o 20% de manera normal después de un embarazo, ¿no? ¿Qué tan importantes son las consultas periódicas durante el embarazo? Te lo digo porque yo he escuchado muchos casos donde se sienten bien y no van al ginecólogo. O sea, ya están embarazadas, ya les dijeron, ellas se sienten bien y no van. ¿Cada cuánto deben ser las consultas? Debe ser, por ejemplo, el primer trimestre es muy importante, que es cuando vamos a hacer la detección de los problemas de un embarazo. O sea, generalmente los primeros 3 meses nosotros manejamos embarazos de alto riesgo y muchas veces hacemos 3 visitas en los primeros 3 meses, prácticamente una mensual al inicio, y ya después pueden ser por lo menos una al mes, y en el 7º mes cada 15 días. ¿A partir del 7º? A partir del 7º mes, porque es cuando empiezan a presentarse ciertas complicaciones. La mujer normalmente no va a ir al ginecólogo porque se siente muy bien, pero la verdad es mucho mejor estar muy seguros de que las situaciones están precisamente para prevenir cualquier problema, están bien. Sí. Y es que aparte ya en esa etapa del embarazo, en cualquier momento se te pueden detonar cosas hasta desde el cordón umbilical, que de un día para otro se mueven, ¿no? El bebé se mueve y ni te enteras. Ok, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues recuerden que Infogen por tu bien responde, y bueno, gracias de verdad, porque siempre nos traen información importantísima, principalmente para las mamás, ¿verdad? Y las que queremos ser y las que ya somos, pues hay que cuidarnos muchísimo. Gracias, y vámonos con Víctor.